Crecí en una familia donde desde muy pequeño entendí que el amor y la atención no se repartían de forma justa. Tengo un hermano mayor, se llama Daniel, y desde que tengo memoria fue el centro del universo de mis padres. Yo soy Marcos, el otro hijo, el que estaba ahí porque, bueno, tocaba que existiera. Quizás suene exagerado, pero los ejemplos son tan claros que hasta hoy, con 30 y tantos años, puedo verlos como si hubieran pasado ayer. Mis padres se desvivían por Daniel. Todo lo que pedía, lo obtenía. Si quería un juguete caro, lo conseguía. Si quería faltar a la escuela porque estaba cansado, lo dejaban. Si hacía una travesura, la justificaban con un es que está en una etapa difícil. En cambio, cuando se trataba de mí, el discurso era otro: no podemos gastar tanto, tienes que aprender a esforzarte, no seas problemático, siempre haces las cosas mal. Al principio pensé que era algo normal, que en todas las casas pasaba lo mismo. No entendía muy bien lo que significaba favoritismo. Pero poco a poco me di cuenta de que no, que lo mío no era imaginación. Era un trato desigual que se repetía en todas las etapas de mi vida. Uno de mis recuerdos más claros ocurrió cuando tenía unos 6 años. Era Navidad, y recuerdo que yo había pedido un carrito de control remoto que vi en la televisión. Mi hermano, por su parte, quería una bicicleta carísima de una marca de moda en ese tiempo. Llegó la noche del 24. Mi hermano corrió hacia su regalo, y efectivamente, ahí estaba la bicicleta de sus sueños. Todos aplaudieron, mis padres lo abrazaron, le sacaron fotos, era como si hubiera ganado un trofeo olímpico. Yo abrí mi caja con una sonrisa nerviosa, esperando el carrito. ¿Qué encontré? Unos calcetines y una camiseta. Mi mamá me dijo: mira, hijo, eso es más útil, y además ya tienes demasiados juguetes. Me sentí un tonto. Ni siquiera pude disimular mi decepción. Y lo peor es que cuando me quejé un poco, mi papá me regañó. No seas malagradecido, Marcos. Aprende a valorar lo que tienes. Mientras tanto, Daniel daba vueltas en su bicicleta por la sala, con todos riendo y aplaudiéndole. Ese fue el primer momento donde realmente entendí que en mi casa había dos mundos distintos: el de mi hermano, lleno de privilegios, y el mío, lleno de limitaciones y reproches. En la primaria las cosas no mejoraron. Daniel era un chico promedio en los estudios. No era mal estudiante, pero tampoco destacaba. Aún así, cuando sacaba un 7, mis papás lo felicitaban como si hubiera ganado un Nobel. En cambio, yo era aplicado. Me gustaba leer, me gustaban las matemáticas, siempre me esforzaba por sacar buenas notas. Recuerdo una vez que saqué el primer lugar de la clase y llegué emocionado a casa con mi diploma. Lo puse sobre la mesa durante la cena, esperando algún comentario. Mi papá lo miró un segundo y dijo: está bien, pero ¿ya lavaste los platos? Mi mamá agregó: no te confíes, Marcos, la vida no se trata solo de notas. Eso fue todo. Ni un felicidades, ni una palmada en la espalda. Nada. Mientras tanto, mi hermano había aprobado con lo justo, y ellos le hicieron una cena especial para motivarlo. Cuando invitábamos a amigos a la casa, la diferencia era igual de notoria. Los padres de mis amigos se daban cuenta. Me acuerdo de una vez que mi mejor amigo de la infancia, Luis, me dijo: oye, ¿por qué tus papás siempre le compran cosas a tu hermano y a ti no? No supe qué responder. Me daba vergüenza, como si fuera mi culpa. En cumpleaños era lo mismo. A mi hermano le organizaban fiestas enormes con piñatas, payasos, pastel, invitados. A mí apenas me compraban un pastel pequeño y decían: no hay dinero para más, hijo, entiende. Pero yo sabía que sí lo había. Porque semanas después se iban de viaje con Daniel para premiarlo por sus buenas actitudes. No voy a mentir, de niño sentí mucho rencor. No entendía por qué me trataban así. Pensaba cosas como: ¿será que no me querían tener? ¿Será que no soy realmente su hijo? Ese resentimiento creció más cuando empecé a notar que incluso mis abuelos paternos se inclinaban hacia mi hermano. Cuando íbamos a visitarlos, siempre tenían un regalo para él, mientras que a mí me daban una palmadita en la cabeza. Lo más irónico es que Daniel se aprovechaba de todo eso. Creció creyendo que el mundo le debía todo. Nunca levantó un plato de la mesa, nunca ayudó con los quehaceres, y cuando alguien lo criticaba, mis padres lo defendían como leones. Yo, en cambio, era el responsable. El que debía cuidar la casa, ayudar con las tareas domésticas, acompañar a mi mamá al mercado, servirle de mensajero a mi papá. Un recuerdo que me marcó ocurrió cuando tenía 12 años.
Había un concurso de ciencias en mi escuela, y yo trabajé semanas en un proyecto de energía con paneles solares hechos con materiales reciclados. Estaba orgulloso, porque pasé a la etapa departamental. El día de la competencia, mis padres no fueron. Dijeron que estaban ocupados llevando a Daniel a un partido de fútbol. Presenté mi proyecto solo, y aún así quedé en segundo lugar a nivel departamental. Cuando llegué a casa con mi medalla, me encontré a mis papás celebrando a Daniel porque su equipo había perdido un partido, pero él jugó muy bien. Nadie me preguntó cómo me había ido. Nadie vio mi medalla. Terminé guardándola en una caja, y hasta hoy la tengo como un recuerdo agridulce de mi infancia. Así crecí, invisibilizado, opacado, usado como contraste para resaltar lo especial que era mi hermano. Eso, sin querer, me fue forjando una personalidad distinta, más resiliente, más determinada. Me prometí que cuando creciera, no dependería de la aprobación de mis padres. Aprendí que no podía esperar amor o reconocimiento de ellos, así que tenía que construir mi propio camino. Aunque en ese momento no lo sabía, esa decisión sería la que cambiaría mi futuro por completo. Cuando entré a la secundaria, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Creía que ya no éramos niños y que mis padres empezarían a tratarnos con más igualdad. Pero me equivoqué. Daniel, mi hermano, era el popular. No porque fuera especialmente guapo o inteligente, sino porque mis padres lo tenían en todos los equipos, en todas las actividades, siempre mostrándolo como si fuera un trofeo. Pagaban sus uniformes, sus viajes, sus fiestas, todo. Yo, en cambio, seguía siendo el responsable. Si quería unirme al equipo de básquetbol, me decían: eso quita mucho tiempo, mejor concéntrate en los estudios. Cuando pedí clases de guitarra, me dijeron que era un gasto innecesario. Al final, pasé la secundaria siendo el nerd de la familia, pero no en un buen sentido. Cada vez que sacaba buenas notas, mis padres lo atribuían a que no tenía vida social o que solo servía para estudiar. Era frustrante, porque yo realmente disfrutaba aprender, pero sentía que hasta mis logros los usaban para menospreciarme. En esa etapa comenzaron las comparaciones más crueles. Mi mamá decía frente a familiares: Daniel es muy carismático, todos lo quieren. Marcos es más serio, no sé en qué momento se hizo tan frío. Lo peor, lo decían frente a mí, como si yo no estuviera. En reuniones familiares, mis tíos me preguntaban por mis calificaciones, yo respondía con orgullo, y enseguida cambiaban de tema para preguntarle a Daniel sobre su último partido. El tema económico fue otra diferencia enorme. Cuando Daniel cumplió 15 años, mis padres le organizaron una fiesta con DJ, comida para más de 100 personas, luces, todo. Le regalaron además una motocicleta. Cuando yo cumplí 15, apenas me hicieron un almuerzo sencillo en casa, con pastel comprado en la panadería de la esquina. El regalo fue una libreta para apuntar mis metas. A veces pienso que fue casi irónico: mientras a él le daban lo material, a mí me dieron la motivación para planear un futuro. Durante esos años también empezaron a darme responsabilidades que claramente no correspondían a un adolescente. Si mi mamá necesitaba ayuda para pagar recibos o hacer trámites, me mandaba a mí. Si mi papá quería que alguien lo acompañara a hacer compras para la ferretería que tenía, yo era el designado. Daniel, en cambio, nunca tenía que preocuparse por nada. Si rompía algo, yo tenía que arreglarlo. Si gastaba dinero de más, mis padres lo justificaban diciendo que era joven y debía disfrutar. A veces sentía que era yo el padre de la casa, y mis verdaderos padres simplemente no lo notaban. Cuando llegó el momento de elegir carrera universitaria, las diferencias explotaron. Daniel dijo que quería estudiar administración de empresas para algún día manejar la ferretería de papá. Mis padres lo apoyaron al 100%. Le pagaron una universidad privada, le compraron un carro usado para que se trasladara, y hasta le daban dinero mensual para sus gastos de estudiante. Yo quería estudiar ingeniería en sistemas. Siempre me habían apasionado las computadoras y la tecnología. Pero cuando lo mencioné, mis padres me dijeron: esa carrera es muy cara, Marcos. Mejor estudia algo en la universidad pública. Intenté argumentar, pero fue inútil. Terminé estudiando en la universidad pública, viajando todos los días en bus durante casi 2 horas de ida y 2 de regreso, mientras veía cómo mi hermano iba y venía en su carro, a veces ni siquiera asistiendo a clases. Lo que mis padres no imaginaron es que la universidad pública, aunque más difícil en recursos, me abrió las puertas a un mundo completamente nuevo. Ahí conocí a personas que realmente valoraban el esfuerzo,
que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo, que no tenían privilegios y aún así se levantaban todos los días con ganas de salir adelante. Me uní a grupos de programación, participé en concursos de hackatones, y empecé a conseguir pequeños trabajos freelance en reparación de computadoras y creación de páginas web. Era poco dinero, pero cada centavo lo ganaba yo. Esa sensación de independencia fue adictiva. Por primera vez en mi vida, sentía que mi valor no dependía de la aprobación de mis padres. Mientras tanto, Daniel empezó a mostrar lo que realmente era, un chico acostumbrado a que todo se lo dieran hecho. Dejó de asistir a clases, gastaba el dinero que mis padres le daban en fiestas, alcohol y viajes. Reprobó varias materias, pero mis padres lo defendían diciendo que el sistema educativo estaba mal diseñado. Recuerdo una vez que lo encontré borracho en la calle con sus amigos. Lo llevé a la casa, casi cargándolo, y cuando mis padres lo vieron, en lugar de regañarlo, me dijeron: «Gracias por cuidar a tu hermano, Marcos. Tú siempre tan responsable». Quise gritarles: «No ven que él es un desastre», pero no valía la pena. El momento que marcó el inicio del quiebre fue cuando estaba en tercer año de universidad. Había conseguido una beca parcial para un curso especializado en programación en otra ciudad. Estaba emocionado porque era una oportunidad increíble para mejorar mi perfil. Pero el curso costaba lo mismo que el mantenimiento del carro de Daniel ese mes. ¿Adivinan qué eligieron mis padres? Exacto, arreglar el carro de mi hermano. Tuve que buscar la manera de pagar ese curso por mi cuenta. Trabajé fines de semana dando tutorías de matemáticas y computación a chicos de secundaria. Después de meses de esfuerzo, logré cubrirlo. Ese curso me cambió la vida, porque me dio las habilidades necesarias para conseguir mi primer empleo formal en una empresa de software, aún siendo estudiante. Con el tiempo, empecé a tomar distancia emocional. Ya no esperaba nada de ellos. Ni apoyo, ni reconocimiento. Simplemente los veía como un obstáculo más que debía superar. Mientras tanto, Daniel seguía hundiéndose. Reprobó casi toda la carrera, y cuando finalmente mis padres aceptaron que no iba a graduarse, empezaron a buscarle trabajos a través de conocidos. Pero él nunca duraba en ninguno, porque estaba acostumbrado a que todo se lo dieran fácil. Yo, en cambio, ya estaba armando un portafolio de proyectos, con experiencia laboral real y una red de contactos profesionales. Al final de esa etapa, el contraste era evidente. Yo me estaba convirtiendo en un profesional independiente, con un futuro prometedor. Daniel seguía viviendo de mis padres, sin rumbo, sin disciplina, pero aún con la etiqueta de el hijo favorito. Aunque dolía saber que, incluso en ese punto, ellos lo defendían y justificaban, dentro de mí empezó a crecer una fuerza que nunca había sentido, la convicción de que podía construir una vida mucho mejor que la que me habían pintado. Cuando terminé la universidad, ya tenía experiencia suficiente gracias a los trabajos freelance y la beca que conseguí por mi cuenta. Apenas me gradué, una empresa internacional de tecnología me ofreció un puesto junior. El sueldo no era enorme, pero para mí era más dinero del que había visto en mi vida. Recuerdo que llegué emocionado a contarle a mis padres. Mi papá apenas levantó la vista del periódico y dijo: «Está bien, hijo, pero recuerda que tu hermano también está buscando oportunidades». Mi mamá agregó: «No vayas a olvidarte de ayudar en la casa, ¿sí? Daniel necesita apoyo mientras encuentra algo estable». Fue como un balde de agua fría. Había logrado lo que ellos nunca imaginaron de mí, y aún así lo reducían a un simple recordatorio de que debía ayudar a mi hermano. Con mi primer sueldo, lo primero que hice fue rentar un pequeño apartamento cerca de la empresa. No era gran cosa, una habitación, una cocinita y un baño. Pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio donde no estaba bajo la sombra de mi hermano ni el favoritismo de mis padres. Ese lugar se convirtió en mi refugio. Ahí trabajaba en proyectos personales, leía, cocinaba lo que podía y, sobre todo, soñaba. Soñaba con un futuro donde no dependiera de nadie más. Mientras tanto, Daniel seguía viviendo en casa de mis padres. Tenía 26 años y ni siquiera había terminado su carrera. Saltaba de trabajo en trabajo, pero siempre volvía a la comodidad de su cuarto, de la comida servida y de los gastos cubiertos. No tardaron en empezar las presiones. Mis padres me pedían dinero para ayudar a Daniel. Que si necesitaba ropa, que si el carro se había dañado, que si quería inscribirse en otro curso. Yo les ayudaba con cosas básicas de la casa, como pagar algunos recibos, pero me negaba rotundamente a financiar los caprichos de mi hermano. Eso generó roces enormes. «Qué egoísta eres»,
Marcos. Me gritaba mi mamá. ¿Cómo puedes dejar a tu hermano sin apoyo? No es egoísmo, les respondía yo. Es que ya es un adulto. Que empiece a valerse por sí mismo. Pero para ellos, Daniel siempre sería el niño que había que proteger. En mi empresa trabajé duro. Fui aprendiendo, ganando experiencia y demostrando que podía aportar valor. A los 2 años, me ascendieron a un puesto de mayor responsabilidad. Mi sueldo prácticamente se duplicó. Con eso, pude comprar un carro usado y ayudarme a viajar con más comodidad. Incluso empecé a ahorrar para comprar un terreno pequeño en las afueras de la ciudad. Ese fue un punto clave. Mientras mi hermano gastaba lo poco que conseguía en fiestas, yo invertía cada centavo en construir un futuro. La vida de Daniel comenzó a desmoronarse más rápido de lo que esperaba. Perdió el carro que mis padres le habían comprado porque nunca pagó las reparaciones necesarias. Se endeudó con tarjetas de crédito que sacó a escondidas. Tuvo problemas con la bebida y, en una ocasión, hasta estuvo detenido una noche por causar un disturbio en estado de ebriedad. Mis padres lo defendían, por supuesto. Decían que estaba atravesando una mala racha y que pronto se levantaría. Lo más doloroso fue cuando intentaron pedirme que lo contratara en mi empresa, como si yo pudiera decidir esas cosas. Hijo, habla con tu jefe, seguro puedes hacer que lo acepten aunque no tenga título, me dijo mi papá. Tuve que explicarles que eso no funcionaba así, y que además mi hermano no tenía ni la preparación ni la disciplina para ese tipo de trabajo. Por supuesto, me tacharon de mala sangre por no tenderle la mano. Con el tiempo, empecé a distanciarme cada vez más de mi familia. No porque los odiara, sino porque entendí que nunca cambiarían. Para ellos, Daniel siempre sería el centro del universo, sin importar cuánto arruinara su vida. Me limité a visitarlos de vez en cuando, ayudarlos con cosas básicas y mantener cierta cordialidad. Pero ya no buscaba su aprobación ni su cariño. Ese vacío lo llené con nuevas amistades, con colegas que se convirtieron en mi segunda familia, y más adelante, con una pareja que realmente me valoraba. El verdadero punto de quiebre llegó cuando tenía 30 años. Yo había logrado comprar mi terreno y estaba empezando a construir una pequeña casa. Fue un proyecto que me tomó años de ahorro, sacrificios y trabajo extra. Un día, mi mamá me llamó llorando. Me dijo que Daniel había acumulado muchas deudas y que los acreedores lo estaban buscando. Que la única forma de ayudarlo era que yo vendiera mi terreno para pagarle las deudas y darle una nueva oportunidad. Me quedé en silencio unos segundos, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Me estás pidiendo que venda el fruto de años de trabajo, para pagar los errores de Daniel? Le pregunté. Eres su hermano, respondió ella entre sollozos. La familia debe apoyarse. Esa conversación marcó un antes y un después. Con voz firme le dije. Lo siento, mamá. No voy a hacerlo. Daniel debe asumir las consecuencias de sus decisiones. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego escuché cómo colgaba. A partir de ahí, la vida de Daniel se fue en picada. Perdió lo poco que tenía, mis padres ya no podían cubrirle todas las deudas, y muchos de sus amigos lo abandonaron cuando se dieron cuenta de que no podían sacarle más. Vivió un tiempo en casa de mis padres, sin rumbo. Después intentó irse con una pareja, pero lo dejaron al poco tiempo por sus problemas de responsabilidad. Mientras tanto, yo terminé mi casa, seguí ascendiendo en mi carrera y comencé a invertir en un pequeño emprendimiento de desarrollo de software con unos amigos de la universidad. La diferencia entre nosotros era abismal. Yo había construido todo con esfuerzo propio. Él había desperdiciado todas las oportunidades que le habían dado en bandeja. Un día, después de meses sin saber mucho de ellos, fui a visitar a mis padres. Encontré la casa en silencio. Mi papá estaba en la sala, cabizbajo, y mi mamá en la cocina con los ojos hinchados de tanto llorar. Me contaron que Daniel se había ido de la casa tras una discusión. Había exigido dinero, y como ya no podían darle más, se marchó gritando que ellos eran unos malagradecidos. Fue duro verlos así, destruidos por el mismo hijo al que le habían dado todo. Yo no sentí rencor. Sentí tristeza. Porque, de algún modo, esa situación era el resultado de las decisiones que ellos mismos habían tomado durante años. En ese momento comprendí que la vida no premia a los favoritos ni a los que reciben todo sin esfuerzo. La vida premia a quienes, aunque les toque el camino más difícil, deciden levantarse todos los días a luchar. Yo no elegí ser el hijo ignorado. No pedí ser el que siempre quedaba en segundo plano. Pero esa circunstancia me obligó a crecer, a madurar,
a desarrollar disciplina y resiliencia. Y eso fue lo que me llevó al éxito. Pasaron algunos años desde la última gran discusión. Yo ya estaba casado, con una vida estable y un negocio propio que crecía poco a poco. No era millonario, pero vivía con dignidad, sin depender de nadie. Un día, mientras iba saliendo de la oficina, vi a un hombre en la calle que me resultó vagamente familiar. Su ropa estaba sucia, su mirada perdida y caminaba con dificultad. Me tomó unos segundos reconocerlo, era mi hermano Daniel. Me quedé en shock. Nunca lo había visto tan deteriorado. Era como si la vida le hubiera cobrado de golpe todos los excesos y malas decisiones. Él también me reconoció. Bajó la mirada y, con voz apenas audible, me dijo: «Hola, Marcos». Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego me pidió si podía invitarle algo de comer. Lo llevé a un pequeño restaurante cercano. Comió con una desesperación que me partió el alma. Ahí me contó que había perdido todo. Que estaba durmiendo en casa de conocidos, que no tenía trabajo fijo y que la mayoría de sus amigos lo habían abandonado. No me pidió dinero directamente, pero lo insinuó varias veces. Si tan solo hubiera alguien que me diera otra oportunidad, dijo, mirándome fijamente. Yo respiré hondo y respondí: «Daniel, tuviste muchas oportunidades. Más de las que yo jamás tuve. No es que nadie te ayudara, es que nunca quisiste aprovechar lo que tenías». Vi cómo sus ojos se llenaban de rabia por un segundo, y luego de tristeza. No insistió más. Terminamos la comida, le pagué un taxi y se fue. Ese fue el último día que lo vi en mucho tiempo. Con el paso de los años, mis padres también empezaron a envejecer y a enfermar. Fue entonces cuando se dieron cuenta de la realidad. Habían puesto todas sus esperanzas en Daniel, y él los había abandonado. Yo, a pesar de todo, estuve ahí. No por ellos, sino por mi propia paz mental. Los llevaba a citas médicas, les ayudaba con medicamentos, y poco a poco, empecé a hablarles con más franqueza. Un día, mi papá me confesó con lágrimas en los ojos: «Creo que nos equivocamos, hijo». Fue la primera vez que escuché algo así de su boca. No era una disculpa completa, pero para mí fue suficiente. Mientras Daniel seguía en la ruina, yo había logrado construir un hogar sólido. Tenía mi casa, un negocio rentable, y aunque no fue fácil, logré darle a mi familia la estabilidad que yo nunca tuve. Me invitaron a dar conferencias en universidades, a hablar de emprendimiento y resiliencia. Y cada vez que contaba mi historia, sin dar nombres, veía en los rostros de los estudiantes el mismo brillo que yo tenía cuando soñaba con un futuro mejor. Entendí que mi mayor triunfo no era el dinero ni la estabilidad material, sino haber roto el ciclo. Haber demostrado que no importa cómo te traten, puedes forjar tu propio camino. Años después, recibí una llamada inesperada. Era de un hospital público. Me dijeron que Daniel estaba internado por problemas de salud relacionados con el alcohol. No tenía a nadie más que lo cuidara, así que habían encontrado mi número en su celular. Fui a verlo. Estaba demacrado, irreconocible. Cuando me vio, sonrió débilmente. «Al final, siempre fuiste tú el fuerte, hermano». Me tomó la mano, y esa fue la primera vez en toda mi vida que lo escuché reconocer algo bueno en mí. Poco tiempo después, falleció. No voy a mentir, lloré. Porque, a pesar de todo, era mi hermano. Pero también lloré por mis padres, porque al final habían perdido al hijo que tanto idealizaron y que nunca aprendieron a formar. Hoy escribo esto no para buscar lástima, sino para compartir una lección que aprendí a golpes. El favoritismo dentro de una familia destruye. Destruye al hijo que lo recibe, porque lo vuelve débil, dependiente y sin herramientas para enfrentar la vida. Y destruye al hijo que es ignorado, porque le arranca la infancia y lo obliga a cargar con un peso que no merece. Pero en ese mismo dolor puede nacer la fuerza. Yo no elegí ser el hijo despreciado, pero eso me enseñó a no depender de la validación de nadie. Aprendí que el esfuerzo, la disciplina y la resiliencia valen más que cualquier privilegio regalado. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento odio. Siento gratitud hacia mi yo del pasado, ese niño que lloró por no recibir el mismo regalo de Navidad, ese adolescente que viajaba 2 horas en bus para ir a clases, ese joven que trabajó horas extra para pagar sus propios cursos. Ese niño, ese adolescente, ese joven, fueron los que construyeron al hombre que soy hoy. Si algo puedo dejar como consejo es esto: el éxito verdadero no viene de lo que otros te dan, sino de lo que decides construir con tus propias manos.